Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Abril Santos y te doy la bienvenida a esta guía de astrología terapéutica. Te recuerdo que tengo otras redes sociales, las dejo aquí en la cajita de la descripción para que me puedas seguir y tengas este tipo de contenido. Mi idea, ya sabes, de crear este canal, pues fue, o es, más bien sigue siendo, ¿no? Ver la astrología desde un punto de vista más evolutivo. No quedarnos en la superficie, que el tránsito de Mercurio tal y hacer de la astrología algo rígido que controle mi vida. No, es todo lo contrario, ¿no? La astrología es una herramienta que debe ser algo que te muestre cómo puedes ganar de todo tipo de situación, ¿no? Y justo lo que vamos a hablar hoy tiene que ver mucho con ello, ¿no? Entonces voy a entrar directamente, ¿no? La carta natal. ¿Qué significa la carta natal? Bueno, en mi experiencia te voy a contar qué significa. Después de hacer tantas consultas a personas, lecturas de carta natal, lecturas de sinastrías, lecturas de tránsitos, etcétera, ¿no? Y obviamente de hacer y de aplicar todo esto a mi propia vida, ¿no? La carta natal expresa o representa, desde mi particular punto de vista, el karma de una persona. Es decir, si nosotros vemos el karma como, no como un castigo, como usualmente, ¿no? Todavía hay corrientes New Age que manejan esto así, ¿no? No, sino el karma visto como energía, como un movimiento, como algo que está en continuo cambio, ¿no? Como el resultado de acciones pasadas. Ajá. Y si esto decimos que el karma es energía, me refiero a que el karma es tanto mental como emocional y físico. Entonces, quiere decir que la carta natal va a representar nuestro karma, tanto mental como emocional y también físico. Esto quiere decir que si el karma es bueno, le llaman, ¿verdad? La ley de acción y reacción, o muy parecido, bueno, que muy parecido a la tercera ley de Newton, ¿no? Que es justamente esto, ¿no? En pocas palabras, eh, pues en realidad yo creo que el karma va más allá de eso, ajá, porque justo la tercera ley de Newton pues simplemente estudia pues la parte física, ¿no? De la ley de acción y reacción, pero también el karma existe a nivel mental y a nivel emocional, entonces eso es algo que tenemos que entender y en la carta natal eso se muestra. Pero ese karma de dónde viene, ¿no? O más bien, bueno, de dónde viene y cómo se manifiesta. En primera, este karma se manifiesta en nuestra visión de la vida. Quiere decir que cuando nosotros, por ejemplo, todos los seres humanos tenemos el mismo potencial de desarrollo, todos estamos invitados a, a ser la mejor versión de nosotros continuamente, eso está sucediendo todo el tiempo, pero no tenemos la visión para encontrar esa verdad en nuestra realidad. Dicen los maestros que lo que más es, lo más chistoso es que la verdad está más cerca que nuestro ojo, ¿no? Muchos lamas mencionan eso. No, la verdad está más cerca de nuestros ojos, pero por alguna razón, porque nuestro karma nos lo impide, es decir, el no haber generado obras que den mérito a poder tener acceso a esa verdad, es que no lo vemos. Entonces puede ser que los demás vean conciliación, pero yo lo veo como un gran conflicto. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir? Que la carta natal representa esto. Para que lo entiendas mejor, lo que estoy intentando decir que es tu visión de la realidad, no quiere decir que sea tu realidad. Bueno, sí, sí es tu realidad, ¿no? Pero no quiere decir que esa realidad no vaya a poder cambiar. Claro que puede cambiar. Esa es la idea de crear este canal, ¿no? Que darte esa visión de que puedes cambiarlo, ¿no? Y por otro lado, habrá cosas que no puedas cambiar del todo, pero que puedes conciliar. Y esa es la razón de vivir tu carta natal. Ajá. De que en algún momento digas, esto ya no me define, esto ya no me resta, esto de esta situación y de todos los aspectos que salen de mi carta natal, de todo gano, ¿no? Yo tengo que ganar de todo, ¿no? Entonces, te voy a dar unos ejemplos de esto. Te voy a dar dos.
Uno que he notado en niños y que también otros maestros me lo han mencionado, o sea, lo hemos comentado, platicado. Y por otro lado te voy a dar una experiencia personal, ¿de acuerdo? Bueno, es muy chistoso porque por eso pensamos en que en la astrología también hay un pasado del alma. No sabemos de dónde viene eso, pero si creemos en el karma o en la ley de acción y reacción, quiere decir que todo tiene una causa, ¿sí? No, las cosas no se manifiestan de la nada, sino que hay una causa que generó cierto efecto. Ajá. Entonces, ¿qué podría causar que un bebé, ¿verdad? Lo he visto mucho con lunas en Capricornio. Tiene una mamá amorosa, cariñosa, atenta, o sea, que lo mima a este bebé, lo besa, lo cuida y todo, pero este bebé desde muy bebé empieza a rechazar a la mamá, ¿no? Y eso se ve, o sea, los niños empiezan a rechazar a mamá, ¿no? Y luego pasan los años y cuando el niño crece, el niño dice que mamá siempre fue fría, que mamá era muy exigente, a lo mejor, que mamá no se hacía mucho cargo, no le cuidaba a nivel emocional, a lo mejor no había contención emocional usualmente, había situaciones complicadas donde él no podía abrirse emocionalmente con mamá o en el hogar, ¿no? Etcétera. Uh-huh. Y cuando la mamá dice, no, no es cierto, yo siempre fui cariñosa, pero cuando noté que él me rechazaba, a mí me dolía tanto que pues, yo bueno, intenté pues frenarme y entonces cambié mi actitud también, etcétera, ¿no? Entonces, bueno. Bien, entonces un bebé con la luna en Capricornio, un niño con la luna en Capricornio, pues actúa de esta manera, pero ¿de dónde lo trae? Si se supone que la familia no fue así, ¿no? El bebé ya venía con esa visión de mamá no puede sostenerme cuando yo lo necesito, tengo que hacerme cargo yo mismo y entonces rechazo la protección, la contención, los mimos, el amor, el cariño, lo rechazo, ¿no? El afecto, ¿no? De mamá o del hogar y no lo siento. Y entonces la persona, no importa que lo tenga enfrente o el bebé lo tuviese enfrente, su visión es esa y no va a encontrar ese amor. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Y esto va ligado con muchísimas leyes universales, ¿no? Y como bien dicen muchas frases de tantos sabios, ¿no? O sea, no vas a encontrar allá afuera lo que no puedas encontrar aquí dentro, ¿no? O sea, realmente cuando algo no está fluyendo allá afuera como nosotros quisiéramos, es que aquí dentro algo no está fluyendo adecuadamente. Entonces, bueno, ese es un ejemplo. Y otro que me parece interesante, justo estaba yo haciendo unas cartas bueno, unas lecturas personales con el tarot. Es que al ver esta carta dije, oh, esta carta va a ir de ejemplo, ¿no? Como verán aquí es la carta del 5 de bastos, ¿no? Y aquí como verán, y elegí esta, ¿no? No la del otro tarot, sino esta para que vean los símbolos, ¿no? Esta energía del 5 de bastos es Saturno y Leo, pero Leo está regido por el Sol, ¿no? Y cuando leí, ¿verdad? La energía del 5 de bastos es que dije totalmente, ¿no? O sea, y ahí va mi ejemplo personal, ¿no? De mi vida personal, que les voy a compartir. De que es verdad que a veces nacemos con una visión de las cosas, una visión del mundo, y se muestra en conflicto. ¿Por qué? Porque nuestra visión del mundo está peleada con la realidad. La realidad no funciona así. Entonces, así como el bebé que estaba peleado con el amor de su mamá, quiere decir que ese bebé de adulto va a tener que trabajar mucho el amor, el autoestima, el merecimiento de ser amado, ser ayudado, apoyado, sostenido emocionalmente, ¿no? Y obviamente en sus relaciones de pareja se va a manifestar eso. Va a salir a la luz, ¿no? Lo va a catalizar, ¿no? El estar en pareja va a catalizar a ese bebé a que trabaje eso, ¿no? Entonces, el 5 de bastos en este caso, ya entrando a mi ejemplo, ¿no? Me pareció muy curioso porque dije totalmente, ¿no? Eso habla, por ejemplo, de un aspecto en astrología que se llama cuadratura. Y
cuando Saturno está en cuadratura con el Sol, pues justo se genera esto, ¿no? Ay, ay, se me están cayendo todas las cartas. Genera esto, conflicto, peleas, discusiones, riñas, desacuerdos, lucha, oposiciones, batallas, ¿no? Agresividad, temperamento, personalidades de egos enfrentados, ¿no? Huelgas, caos, desobediencia, estar a la defensiva, ser muy territorial, pero también genera asertividad. Y cuando esta energía se concilia, bueno, encontramos la parte cuando el 5 de bastos en el tarot nos aparece inverso, ¿no? Invertido, pues entonces es el caso contrario, ¿no? Donde hay por fin un compromiso entre ambas energías, entre el Sol y Saturno, ¿no? Hay un fin del conflicto, un fin de la lucha, de la riña, ¿no? Y se llega a acuerdos, ¿no? Es decir, a una colaboración real. Entonces es muy interesante porque justo les cuento rápidamente cómo yo manifesté esta visión, ¿no? De cómo la carta natal representa esto. Cuando yo empecé a estudiar astrología, fue ahí donde entendí por qué me pasaba eso cuando yo fui chica. Toda mi vida me pasó. De hecho, aprendí astrología, entendí el problema y dije, oh, rayos, algo tiene que cambiar en mí porque esto lo estoy haciendo mal, ¿no? Pero fue hasta que empecé a estudiar astrología, ¿no? Realmente. Pero mientras fui chica, adolescente, y aunque ya sabía astrología, sabía mi carta natal desde que era muy adolescente, 10 años, ¿no? A veces jugaba yo a leerle las cartas a mis primas, ¿no? Ellas tenían 20 años y yo tenía como 11 años, 10 años y jugábamos a eso, ¿no? Y y bueno, ¿no? Era muy chistoso porque, pues, mientras yo era pequeña y todo, siempre tuve problemas con la autoridad. ¿Y quién es Saturno? Saturno representa nuestro principio de realidad. Y el Sol representa justamente pues lo leonino, es decir, mi corazón, la esencia, lo que yo siento que soy, la libertad de ser quien yo quiero ser, etcétera, ¿no? Y bueno, teniendo más el Sol en Aries, bueno, pues más, ¿no? Más, todavía más potente, ¿no? Pero cuando Saturno y el Sol están en cuadratura, justamente es un aspecto disarmónico, de fuerte conflicto, es decir, de confrontamiento, ¿no? Porque yo lo que sentía era que por un lado, que yo tengo el Sol, ¿no? Y en cuadratura mi Saturno natal, bueno, pues era este enfrentamiento, ¿no? De lo institucional con lo que yo quiero ser, ¿no? Siempre los maestros, las figuras de autoridad, siempre tuve mucho conflicto con las figuras de autoridad desde que fui muy pequeña. No me gustaba la escuela, no me gustaba lo institucional, me fascinaba estudiar. O sea, yo me ponía con mis libros en casa, pero si estando en casa estaba muy feliz, pero apenas me llevaban a la escuela y para mí era una tortura por completo, sentía limitación, muy saturnino eso, ¿no? Sentía que la realidad me limitaba, me encarcelaba, que la realidad me torturaba, ¿no? Y entonces empecé después a proyectar eso. ¿Y cómo? Pues viendo a maestros que maltrataban a otros compañeros. Y realmente es que mis compañeros que eran maltratados, ellos no veían ningún conflicto, decían, bueno, ¿no? Se aguantaban, ¿no? Que el maestro les pegara o les jalara las orejas, ¿no? Y el maestro también en su visión de su poder de autoridad, ¿no? Y ellos no veían el conflicto, pero yo lo veía, o sea, era mi visión, el conflicto, ¿no? De aquí tengo un sol que debe ser, o sea, que debe defenderse, y aquí tengo una persona, ¿verdad? Un agente extraño que está invadiendo esta energía del merecimiento de ser quien quiere ser, ¿no? Entonces yo me ponía ahí, ¿no? Y a discutir con los maestros, defendiendo a compañeros que ellos ni siquiera percibían cuál era el problema, ¿no? Que por qué yo me molestaba. Pero para mí había un problema, ¿no? De defender, ¿por qué? ¿Por qué lo maltrata, no? Y el maestro incluso le llamaba a mis padres para que los maestros llamaban a mis papás diciéndoles, es que nosotros ni siquiera tenemos problemas con ella, ¿no? Con Abril, pero ella se los busca, ¿no? O sea, ella busca el conflicto, o sea, nosotros no la estamos regañando a ella, pero busca el conflicto, ¿no? Entonces son varias etapas y al principio de mi vida fue así, ¿no? De defender y de estar conflictuada con los maestros, pero más adelante en mi vida entonces comencé a tener situaciones con figuras ya de autoridad, ¿no? De sentir que esa figura de autoridad intentaba como sentir como que aplanaba mis ganas de ser alguien, ¿no? De ser quien yo quería ser, etcétera, ¿no?
Y entonces había un conflicto, era, lejos de convertirse en una rebeldía de mi parte, entonces se convirtió en un temor, ¿no? Temor a la autoridad, porque, y de evasión a la autoridad, es decir, a la realidad, a las leyes de la realidad, ¿no? Porque Saturno representa eso, lo institucional, el principio de realidad, la autoridad, ¿no? Como tal, una autoridad que está allá afuera, ¿no? Y que se confrontaba con mis ganas de ser quien yo quería ser, ¿no? Entonces, para mí, siempre la escuela fue un asunto muy, muy fuerte, un tema muy fuerte para mí, porque siempre representó algo que limitaba mi mente, que limitaba todos mis anhelos, mis ganas de salir por lo que quería. Yo quería ponerme a escribir, pero no, tenía que ir a la secundaria, ¿no? Y con unos horarios que a mí no me preguntaron, que por qué iba yo a hacer algo que yo no quería, etcétera. O sea, esa era mi actitud. Y aún sigo pensando así, ¿no? A mí no me preguntaron, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Que ese es tu karma, ese era mi karma, ¿verdad? Mi visión de las cosas, ¿no? Entonces, con esas condiciones uno nace de tener que estar obligado a hacer algo que no quieres, ¿verdad? Algo institucional, que está regido por la sociedad. Y entonces yo sentía cierta pelea, ¿verdad? También con la sociedad, con lo que la sociedad quería o veía como exitoso, ¿no? Porque decía yo, no, a mí no me interesa eso. Y en cierta forma sigo pensando igual, pero pasa algo diferente. Llegó un punto cuando empecé a estudiar astrología que ya estaba yo muy harta de todo lo que me pasaba. O sea, astrología empecé a estudiarlo desde hace ya años atrás. Pero cuando empecé a notar y vi mi carta natal, por ejemplo, y vi qué significaba ese Saturno, cuadratura, Sol, dije, ahora entiendo, ¿no? Ahora entiendo qué está pasando y por qué siempre he estado peleada con la autoridad. Cuando yo entendí y entonces apliqué, ¿verdad? La astrología, para conciliar esa área de mi vida, todo cambió. Tanto cambió que entonces ahora mis jefes, cuando empecé a trabajar, mis jefes les encantaba mi trabajo, me felicitaban por mi trabajo, me dejaban libre para que yo hiciera las cosas como a mí me gustaba, ¿no? Etcétera. ¿Por qué? Porque yo también entendí que tenía yo que dejar entrar esa parte institucional y la autoridad de otras personas. Y una frase que a mí me quedó muy clara de aprender esto, que fue como englobaría el aprendizaje de este tipo de karma, de este tipo de cuadratura que yo tengo en mi carta natal, pero de alguna manera voy conciliando, voy llegando a acuerdos en mi interior con esa autoridad externa, pero a la vez con una autoridad interna, de autoridad conmigo misma. Es, Abril, tú quieres ser líder, tú quieres ser jefa de tu vida, quieres ser la autoridad de tu vida, pero ¿cómo vas a ser la autoridad de tu vida si ni siquiera sabes seguir otras autoridades primero para saber qué es ser autoridad, ¿no? Entonces dije internamente, tú tienes que permitirte seguir a otras autoridades, para luego saber y discernir cómo es ser mejor autoridad de ti misma, líder de tu propia vida, ¿no? Entonces eso me quedó muy claro y fue algo que totalmente concilió mi pelea eterna que tuve, ¿no? Con las autoridades, ¿no? Porque yo quería hacer lo que quería, ¿verdad? Pero no, había cosas que tenía yo que seguir. Entonces, ¿qué pasa cuando ya llegué a un acuerdo? Entendí que está bien quien quiero ser, pero eso tiene un esqueleto. Y eso es Saturno. Saturno es el esqueleto, ¿verdad? Y el Sol, pues es quien yo quiero ser. Tengo que darle un esqueleto, una estructura a mi yo, ¿verdad? A la persona que quiero ser. No simplemente puedo brillar dando flashazos, no. Eso tiene que tener una estructura. Como una vela, imagínense, ¿no? Donde la vela, la cera, es Saturno, es la estructura, la línea, y la luz es el pabilo. O sea, la luz tiene que sostenerse de algo, ¿verdad? Entonces, eso para mí fue un boom, ¿no? Mental, ¿no? Pero eso lo entendí hasta que empecé realmente a realmente integrar astrología, porque como les dije, astrología, pues yo ya desde muy pequeña hasta jugaba yo con el tarot y todas esas cosas, ¿no? Mis primas, yo creo que ya ahorita son mujeres más adultas, más maduras, ¿no? Se acordarán, ¿no? Y luego me lo recuerdan. Pero, pero una cosa es jugar, ¿no? Y otra cosa es trascender la situación, ¿no? Entonces la astrología no es lo mismo saber astrología, pero que tu vida siga siendo el mismo conflicto de siempre. No tiene que ser así, tienes que ganar de ese conocimiento, ¿no? El conocimiento sin ser aplicado, sin ser utilizado,
no tiene ningún sentido, es infértil, ¿no? No tiene ni caso, ¿no? Entonces, aunque tengas poquito conocimiento, pero lo sabes aplicar, te vuelves poderoso, ¿no? Y eso te da más y más poder, ¿no? Entonces, poderoso sobre ti misma, no sobre los demás, ¿no? Entonces, bueno, con estos ejemplos, de verdad, yo espero que ustedes puedan entender qué es la carta natal, cómo se puede utilizar, y más poniéndoles de ejemplo esta cuadratura con, con, con el sol, ¿no? Si tú tienes cuadratura con el sol, me vas a entender seguramente. Y si no sabes tu carta natal, pero has sentido ese problema con la utilidad, siempre estar peleado eternamente con tal vez el momento de revisar tu carta natal. Entonces, bueno, aquellas personas que me están mirando, recuerden regalarme un like, suscribirse a mi canal si les gustó este video, les gustan este tipo de videos y de este tipo de astrología más encaminada a realmente trascender y no quedarnos nada más en jugar, ¿verdad? Hacer de cuenta que sea astrología, pero no hace ni cambios ni nada en nuestra vida, ¿no? Sino que sí haga un cambio, eso es lo importante, que haga un cambio, que se utilice realmente como la herramienta que es poderosa, demostrarnos que hay algo que puede cambiar, ¿no? Entonces, bueno, ahí les dejo este video, esta información, ¿no? Y les comento que voy a iniciar pues una serie de videos ya con respecto al sol, voy a ir metiendo un montón de material aquí pues para que ustedes puedan ir interpretando su carta natal de manera personal. Ahí tengo un videito, les voy a dejar en la caja de la descripción un video de cómo calcular su carta natal y cómo comenzar a leer su carta natal, ¿sí? Porque eso es importante. Para que ustedes vayan viendo, ¿verdad? Vayan aplicándolo en su vida personal. Y aquí les voy a dejar el material prácticamente así total para que ustedes vayan viendo su carta natal y cómo irlo trabajando. Y aquí lo iremos platicando, ¿de acuerdo? Les mando un gran abrazo, compartan este video con sus amigos que creen que la astrología es una charlatanería, que todo esto no funciona, ¿verdad? Que es predecir el futuro nada más. Eso no está nada cercano a la realidad y bueno, puede ser de gran ayuda, ¿no? Y a tus amigos que también ven la astrología para identificarse, este video también les puede servir porque la astrología no es para identificarnos con ella. Les mando un gran abrazo, fuerte abrazo. Les vuelvo a decir, suscríbanse, compartan, regálenme un like, con eso me ayudan bastante. Muchísimas gracias a todos y que pasen un excelente día. Bye.